Si os parece, si hay alguna pregunta, la hacemos después. O si ya tenéis alguna pregunta ahora. ¿Quieres una hoja? Si no tienes los textos, están ahí. No, los textos no. Los textos, bueno, el boli. Oli, te puedo dejar este si quieres. En principio, hoy mi intención es hablar de la antropología y de la praxis, de la acción. Y la parte ya más ontológica, más la vimos un poco el día, aunque en pinceladas el otro día. Os di unos textos para leer, si hay algo referente a los textos que queráis comentar. Sí, en el texto 49, Sí. que no nos lo diste, pero como yo me equivoqué y en lugar de Sí. 50 leí 49 y también, bueno, es de Séneca, es decir, que también podría entrar, ¿no? Dice, todo depende de la opinión, la ambición, la debilidad, la codicia, no son las únicas que están reguladas por ella. La opinión es la medida de nuestro dolor. Somos miserables en proporción a lo que creemos que somos. Bueno, a mi és que m'ha semblat fortíssim. A ver, ¿podrías explicarlo un poquito? ¿O es lo que hay, está escrito y No, no. he estado dando vueltas, ¿eh? Sí. A ver, para los estoicos el sufrimiento tiene mucho que ver con la ignorancia. Sí, Y esto me ha quedado claro, sí. entonces, la ignorancia no es una fatalidad. La ignorancia depende de cada uno. Es una de las cosas que está, digamos, en nuestra capacidad gestionar. No digamos controlar del todo, pero podemos gestionar. Y en ese sentido sí que se podría decir que nos culpabiliza un poco, porque al decir que depende de nosotros, quiere decir que nuestra libertad, que cuando hablamos de libertad con los estoicos siempre hay que matizarlo, porque como para los estoicos la realidad, la naturaleza es necesaria, para los estoicos la naturaleza es Dios, Ya, Zeus. ya. Y entonces es necesaria, no es que nosotros podamos decidir sobre la naturaleza, se nos impone no fatalmente, porque nosotros tenemos la libertad de aceptarla o de no aceptarla, acogerla o no acogerla. Si la acogemos, no sufrimos. Si nos rebelamos contra ella, sufrimos, porque no nos conformamos a la naturaleza. Entonces, para acoger la naturaleza, lo que hay que hacer es trabajar con la mente, con la razón y de alguna manera superar la ignorancia. Y en ese sentido sí que somos responsables. Y si queréis, culpables. No me gusta la palabra culpable, pero sí, aquí en este texto que dices tú, parece que nos culpabilice un poco. Nosotros somos miserables en proporción a lo que creemos que somos. Entonces, Exacto. sí, Aquesta frase és com que li vaig donant voltes i no, sí, bueno, bueno. un poco es aquello de la profecía autocumplida, ¿no? Si tú piensas una cosa de ti, acaba cumpliéndose. Si tú, en cambio, eres positivo y resulta que no. Bueno, pero aquí no tiene tanto que ver con una cuestión anímica, de psicológica, sino con una cuestión de conocimiento mental. ¿Qué sería? Actitud, ¿no? La actitud de Conocer, querer conocer. conocer para ellos es muy parecido a tener ideas claras y distintas. ¿Y eso no depende de la opinión? No depende de la opinión, sino que depende de la razón y de ese mecanismo que explicamos el otro día, que es la impresión, el asentimiento, la abolición y la acción. ¿Os acordáis de aquella rueda que explicamos? Sí, sí. Entonces, eso es un trabajo. Ellos nos Hay que dicen. discernir y esa sería nuestra Exacto, responsabilidad, exacto. nuestra culpa. La clave está en el asentimiento. Discernir lo que depende de mí, lo que no depende Sí, de mí, exacto. lo que no depende de mí, no tengo que asentirlo y lo que depende de mí,
Sí, que tengo rechazarlo. No, lo que no depende de tú, rechazarlo, y lo que depende de ti, acoger la realidad de la naturaleza que se te impone, lo único que puedes hacer es acogerla. Y Es que otra palabra. Sería equivocarnos. De hoy, pues ahora me rebelo contra la lluvia. Exacto. Eso sería ignorancia. Sí, hay un texto que os voy a leer porque este no está entre los textos y lo tengo apuntado aquí, es un momento para leerlo. Es de Epicteto. Leo el texto, ¿eh? Lo quería leer más adelante, pero ya me... ¿Qué número es? No está, no está. Vale. Este lo añadí después porque vi que hubiera estado bien ponerlo, pero bueno, si queréis os lo puedo enviar después a posteriori a través de José Manuel. Entre las cosas que existen, es del manual de Epicteto. El manual de Epicteto no lo escribió él, fue un discípulo suyo, Arriano, que lo recogió, lo recopiló. Es como una especie de manual, de guía práctica del buen estoico. ¿Cómo ser un buen estoico? Bueno, dice, entre las cosas que existen, algunas dependen de nosotros, otras no. Más claro agua. Vale. Esto, Epicteto es el que más, de todos los digamos, maestros estoicos del estoicismo más reciente, es el que más claro lo dice. El pensamiento, el impulso, el deseo, la aversión, en resumen, todo aquello en lo que actuamos dependen de nosotros. Fijaros, ¿eh? ¿De qué depende de nosotros? El pensamiento, el impulso, que es la voluntad, el deseo, la aversión. En resumen, todo aquello en lo que actuamos depende de nosotros. El cuerpo, el dinero, la reputación, el cargo público, todo aquello en lo que no actuamos no depende de nosotros. No depende de nosotros. La salud, por ejemplo, no depende de nosotros. El tiempo, el clima. Un poco sí que depende de nosotros la salud. Un poco, pero no definitiva. Si te depende del movimiento, incluso del contacto que tienes con la naturaleza, de lo que comes. En una medida sí que depende. En una medida, pero no en toda. Aquí sería clara. La actitud que tienes con los demás, la solidaridad, esto dicen que también tiene que ver con la... Hombre, yo pienso que sí, que la salud depende mucho de uno. Bueno, mucho no es todo. Mucho no es todo, mucho no es todo. Lo que depende de nosotros es, naturalmente, libre. No conoce obstáculos ni impedimentos. Lo que no depende de nosotros es débil. Está esclavizado, expuesto a obstáculos y ajeno a ti. Por lo tanto, recuerda que si consideras libre lo que es naturalmente esclavizado y ajeno, vivirás frustrado, afligido y atormentado, lo que decías tú. Culparás tanto a los hombres como a los dioses, culparás a los demás. Qué mierda de vida me ha tocado vivir. Opiniones equivocadas. Exacto, opiniones equivocadas. Esto a veces muchos, sobre todo en jóvenes, esto pasa mucho, ¿no? Porque vives, culpando a los demás, ¿no? Pero si consideras solo lo que verdaderamente te pertenece y todo lo demás es ajeno, nadie podrá jamás limitarte ni bloquear tu camino. No culparás a nadie, no acusarás a nadie, nunca harás nada en contra de tu voluntad. Nadie podrá dañarte y no tendrás enemigos, puesto que nunca te obligarán a hacer nada que te perjudique. Por lo tanto, depende de ti buscar esas grandes cosas, teniendo presente que una vez que te lo hayas propuesto, no debes dispersar tus esfuerzos trabajando a medias en todas direcciones, sino dedicarte por completo a las metas elegidas y posponer todo lo demás. Pero si al mismo tiempo aspiras al poder y al dinero, corres el riesgo de fracasar porque te apegas a otras metas, mientras que solo las primeras pueden garantizar la libertad, tu libertad y tu felicidad. Por lo tanto,
tan pronto como una imagen o representación, fijaros lo que dijimos al principio, todo empieza en las fantasías, las imágenes, las ideas, llegue a perturbar tu mente, recuerda decirte a ti mismo al respecto, eres solo una imagen y no la realidad que aparentas ser. Luego, examínala y ponla a prueba con las leyes que rigen tu vida. Primero, observa si esta realidad depende de nosotros o no. Y si no depende de nosotros, prepárate para decir, eso no es asunto mío. Y esto, pensar que Epicteto era un esclavo, que fue después libertado, pero fue esclavo, y su maestro lo torturaba, le pegaba. Y él fue cojo. Y se cuenta una anécdota que no sabemos si es verdad o no, pero no, igual no es verdad, pero al menos es válida, es interesante de saber, porque es muy expresiva. En esta anécdota se dice que su maestro le torturaba y él dice que me vas a romper la pierna. Y el maestro seguía torturándole hasta que le rompió la pierna. Y él dice, sin chillar ni nada, ni enfadarse, dice, ¿ves? Me ha roto la pierna. Es un ejemplo para decir lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que no, claro, aquí habría quien diría, bueno, pues ¿por qué no chillaba? Y entonces se hubiera evitado que le rompiera la pierna, ¿no? Pero la cuestión es esta imagen de distinguir esto. Los otros estoicos, los más antiguos, sobre todo Zenón y Cleantes y Crisipo, no hablaban en esta manera de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Ellos hablaban más bien de distinguir el bien y el mal y lo que es indiferente. Y entre los indiferentes había los indiferentes preferibles y los no preferibles. Pero la distinción de Epicteto es más clara, porque, claro, Zenón dice, el bien es la virtud y el mal son los vicios. Y hay cosas que son neutras, que no son ni virtudes ni vicios, son los indiferentes. Y estas cosas, algunas son preferibles a tenerlas que otras no. Por ejemplo, yo qué sé, es preferible tener salud que no tenerla. Para volver a lo de antes, ¿no? Es preferible tener, es indiferente. La salud o no salud no hacen la felicidad ni hacen la virtud. Pero bueno, esto es el estoicismo antiguo. El nuevo, Epicteto, este es mucho más simple. Lo que depende y lo que no depende de mí. Déjate de bien y mal, lo que depende de mí y lo que no. Pero en el aspecto del sufrimiento, ¿cómo se diferencian entre ellos? El sufrimiento no es bueno ni malo, ellos dicen abiertamente. Los dos. Ni el placer. El placer tampoco es bueno. Dice, porque una persona tenga placer no es bueno. Y en eso se están un poco con los epicúreos. Sí. Son un poco distintos de los epicúreos. Pero al final beneficia, ¿no? La experiencia del sufrimiento es No, al final beneficiario. Es un indiferente no preferible. No, vale. Es un indiferente no preferible. Si tienes sufrimiento, si la vida te trae sufrimiento, es para bien. Sí. Es para bien. Sí. Es para bien. Si la vida te la trae. Ahora, tú no tienes que buscar el sufrimiento. No. Sí, en ese sentido es distinto, por ejemplo, de los ascetas cristianos que en los primeros siglos algunos buscaban el sufrimiento, ¿no? Es asiático también, es muy japonés el sufrimiento. Sí, de incorporarlo. Sí. No, de vivirlo como una experiencia no positiva, pero útil. Bueno, después hay una cosa que veremos cuando hablemos la praxis. Veremos que utilizan muchos ejercicios que integran el sufrimiento como preparación. Es decir, para que cuando te toque sufrir de verdad no sufras tanto. Pero hablamos de sufrimiento o de dolor. Dolor. Porque, claro, en el Vedanta tengo entendido que el sufrimiento es la actitud ante el dolor, sí, en todo caso, pero dolor es hablamos de dolor. El dolor. Y también lo que depende de nosotros es qué actitud tengo yo
frente al sufrimiento, frente a lo que no depende de mí. Sí, exacto. Eso sería discernir, ¿no? Sí, sí. Eso sería sabiduría, quitar la ignorancia. Exacto. Sí, sí. O sea que por eso depende de mí, porque es cómo me lo tomo. Por eso depende de mí, porque yo tengo que trabajar con la razón. Mi gran tarea es cultivar la razón. ¿Cómo ligas la razón? La razón. Entender y hacerlo que yo no sufra. Para ellos, el ser humano tiene razón, porque hay un elemento divino en el ser humano que es constitutivo de este logos, logos espermáticos que está en germen en cada ser humano y que tú tienes que desarrollar ese germen, tienes que cultivarlo, tienes que hacer que produzca frutos. Pero lo tienes ya, tú eres divino, entonces tú tienes que conseguir unirte conformar tu vida con el logos cósmico desde tu logos interior. Hacer que este logos interior crezca cada vez más en función de que tu razón sea cada vez más desarrollada y esté más preparada para entrar en comunión, en sintonía, en simpatía con el universo, ¿no? Y sería este logos cuando conecta con ese logos interior es el daimon. No. No, Bueno, el daimon, sí, no. A ver, lo que decimos el otro día del guía interior es el logos interior. El guía interior. Eso, que yo le llamaba el hegemónico. Hegemónico, exacte. exacto. Seria l'hegemonicon aquest, no? Algunos textos dicen daimon, por eso tú... Eso lo tengo confundido, sí. Aquí hay una especie de sinónimos que tenéis que aplicar. Por ejemplo, el logos es hegemónico, pero también puede ser daimon. Pero depende de quién lo dice. Depende de quién lo dice y cómo lo dice y dónde lo dice. Similar, Sí, vale. sí. Bueno, entonces vamos un poco a la parte más antropológica. Perdona, ¿podrías comentar un poco lo de la divinidad del hombre? Esto de convertirse en hombre divino, que a mí me ha parecido el texto más interesante, el número 95. Lo digo porque, como has dicho, si de lo que habéis leído hay algo, pues de una manera muy especial me ha parecido... Digo, el 95, ¿eh? No, perdona, disculpa, es el 96 el que habla de esto. Sí. A partir de porque es posible en demasía convertirse en hombre divino, etcétera. Sí. La naturaleza no te mezcló con el compuesto de tal modo que no te permitiera fijarte unos límites y hacer lo que te incumbe y es tu obligación. Exacto. Porque es posible en demasía convertirse en hombre divino y no ser reconocido por nadie. Ten siempre presente eso. Y aún más lo que te voy a decir. En muy poco radica la vida feliz. Y no porque tengas escasa confianza en llegar a ser un dialéctico o un físico, renuncies en base a eso a ser libre, modesto, sociable y obediente a Dios. Pasa la vida sin violencias en medio del mayor júbilo, aunque todos clamen contra ti las maldiciones que quieran, aunque las fieras despedacen los pobres miembros de esta masa pastosa que te circuncida y sustenta. Pensar que Marco Aurelio circunda. te circunda y sustenta, sí. Pensar que él era general y estaba acostumbrado a ver cómo descuartizaban en el frente a soldados, ¿eh? O sea, esto es algo que no es teórico para él, es práctico. Porque ¿qué impide que en medio de todo eso, de la guerra, tu inteligencia se conserve en calma, tenga un juicio verdadero de lo que acontece en torno tuyo y esté dispuesta a hacer uso de lo que está a su alcance? De manera que tu juicio puede decir a lo que acaezca. Tú eres en esencia, tú eres eso en esencia, aunque te muestres distinto en apariencia. Tú eres eso. No sé si vosotros conocéis lo de el Nisargadatta, ¿eh? Yo soy eso. Sí. Y tu uso pueda decir a lo que suceda. Te buscaba. Pues para mí, el presente es siempre materia de virtud racional, social y, en suma, materia de arte humano o divino. Ellos insisten mucho en el presente. El cultivo de la naturaleza
divina del ser humano, de la razón, se da aquí y ahora, no en el futuro ni en el pasado, ¿no? Y tu uso puede decir a lo que suceda, te buscaba. Pues para mí el presente es siempre materia de virtud racional, social y en suma materia de un arte. Esto ya lo hemos leído. La moral consiste en eso, en pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones, sin entorpecimientos, sin hipocresías. Los dioses que son inmortales no se irritan por el hecho de que durante tan largo periodo de tiempo deban soportar de un modo u otro repentinamente a los malvados, que son de tales características y tan numerosos. Fijaros, esto es genial, ¿eh? Sí, es increíble. Más aún, no se preocupan de ellos de muy distintas maneras. Y tú, que estás casi a punto de terminar, renuncias, y esto siendo tú uno de los malvados, es ridículo no intentar evitar tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio intentar evitar la de los demás, lo cual es imposible. No, muy bien. Esto es divinizarte, ¿eh? O sea, un poco el trabajo interior, este hegemonicón que tiene que trabajar y ordenar el desorden que tenemos dentro. Y de hecho, Pero ahora quería... la pregunta es, se encamina hacia poder vivir la apoteosis, ¿no? ¿O qué? Sí. La apoteosis, sí. Es decir, La sí, divinidad. piensa que su ideal es conformarse con la naturaleza, que es Dios, es Zeus. Entonces, conformarse significa entrar en comunión profunda con ella, no tener sensación de dualidad. Tú eres eso. Es una no dualidad con la naturaleza. Pero había pensado, claro. Y entonces, no dualidad Pero con... yo hablo de no dualidad, pero no sabía que los estoicos Sí. se podían interpretar así. Sí, y de hecho es el Deus sive natura de Spinoza, Sí. que Spinoza en esto no es nada original, es copia de los estoicos. Lo que pasa es que él lo dice en voz alta y chillando, Spinoza. Y lo dice con todas las de la ley. Temática por debajo. Exacto. Que por eso puede gritar. Y lo repite por activa y por pasiva, y lo dice muy bien dicho. Esta es la diferencia. Pero es lo mismo exactamente. Entonces, claro, como los estoicos no son tontos y saben que la mayor parte de los seres humanos somos todos ignorantes, lo que ofrecen es un proceso dinámico, son heraclitianos, son seguidores de Heráclito, un proceso para, con el soplo o el fuego, que es una imagen del espíritu, de la naturaleza, dejarnos empujar hacia esta divinización para fundirnos con la naturaleza, unirnos con la naturaleza. Pero esto, a lo que nos interesa ahora es ver cómo se hace esto. Lo primero que hacen son unos grandes psicólogos, porque ellos ven que el ser humano está escindido, el ser humano es ignorante, tiene razón, tiene dentro de sí este eje menicón, este guía interior, esta naturaleza divina dentro de sí, pero está completamente enturbiada por todas las oscuridades que nos rodean, que vienen de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestras expectativas. Y esto lo dice literalmente. Por ejemplo, se dedica mucho a decir que los miedos y los deseos perturban. Y las aversiones. Ellos dicen, no, los miedos y los deseos no son malos, pueden ser buenos. Pero si somos ignorantes, se convierten en malos. Si somos sabios, si cultivamos la razón, si no somos ignorantes, entonces se convierten en buenos. A diferencia de otras espiritualidades, no dicen que el deseo sea malo. Ellos, por ejemplo, a diferencia de los budistas, los deseos pueden ser buenos. No solo son buenos, sino... ¿Cómo, hacia dónde los enfocas? Exacto. Y esto, otra vez, Spinoza lo dice clarísimamente. Sí. Se convierte en el filósofo de la felicidad. Eso lo veremos la semana que viene. Sí, es bueno. Porque Spinoza dirá, oye, el deseo es la repera si lo cultivo bien. Me va a dar muchas alegrías. ¿No? Entonces, pero también los estoicos. Y aquí hay varios textos. Pero en general se trata que
el miedo o el deseo mal utilizado es hijo de una opinión y la opinión no es razón. Esta es la diferencia. Y La es discernir opinión es ignorancia. qué es lo que viene del logos interior Sí. y qué es lo que viene de una opinión. En estos son platónicos. ¿Ah, sí? Sí, son platónicos, socráticos. La opinión es ignorancia. Vale. La opinión son sofismas. Vale, sí. La razón no tiene nada que ver con esto. Pero la razón, entonces, en este caso, es como dictada, ¿no? No dictada. Pues sí. El logos interior. Sí, pero poca. La razón, Lo veo como muy. la razón es construida, buscada. Es el deseo de conocimiento. Y no venderte, no prostituirte al que tiene dinero, al que tiene poder, a los poderosos, que es lo que Pero él... son dogmáticos un poco. No. No, no, justo ellos no. Son más dogmáticos los epicúreos que los estoicos. ¿Por qué? Porque los estoicos son dinámicos, no se casan con nadie y están con un interés de encarnarse en la sociedad de su entorno. Y en cambio los epicúreos no, los epicúreos tienen un dogma y lo tienen que aplicar. Y entonces, y mucha gente tiene a los estoicos como más rígidos que a los epicúreos y no es verdad. Ellos se adaptan, son los artistas del camuflaje, de la adaptación, de la flexibilidad. Y en esto son muy creativos. Sí, sí. Es admirable en este sentido. Una razón flexible. Un poco como la socrática. En estos son más socráticos y platónicos que otros. Bueno, es que son socráticos, ¿no? Socráticos, sí, sí. Vale. Pero en el sentido de Sócrates como el buscador por antonomasia, el que nunca cierra, el que nunca hace dogmas, siempre está todo abierto, no dice nunca la última palabra. Todo está. La única última palabra es que no tiene última palabra. Esto es la única última palabra de Sócrates. Lo demás es que adelante, busca, indaga, no pares nunca de indagar. Bueno. Bueno, socrático también es la idea de que sabemos realmente, teóricamente sabemos todo, pero no conscientemente. Nos acordamos poco a poco durante la vida de lo que dentro ya lo sabemos. Sí, sí, sí. No es conciencia. No es... ¿Esto es la ignorancia, tal vez? O sea, la falta de recuerdo. Sí. Bueno, porque claro, al final dice que el recuerdo, ¿no? Platón dice que el recuerdo es el conocimiento. Por eso. Pero es la parte para mí más floja de Platón. Yo también. I la diferència... Però clar, parla... Clar, no, perquè això ho diuen molts. És que el recuerdo es recuperar aquello que somos, aquel origen de la parte divina. Claro, tú vas al origen para saber quién eres. Desde este punto de vista, el recuerdo, claro, es el que te ayuda a divinizarte. Pero tienes que ir al origen. Por esto el silencio es importante y todo lo que dicen, todo lo demás que dicen. Yo sí que veo que el recuerdo está claro que... Claro, no es el recuerdo vulgar, no es el recuerdo de la lección, ni del camino de anar bolets. Es el camino anterior que te lleva al origen. Entonces, claro, lo veo... Sí, me suena bien, no sé. Es que es la parte débil de Platón. No, a mí porque es la más mítica. Y cuando te metes en utilizar el mito para explicar cosas racionales, la teoría de las ideas de Platón es lo más conflictivo. Claro. Es lo más conflictivo, ¿no? Porque es metafórico. No, si es metáfora no es conflictivo, pero si tú empiezas a hacer metafísica de esa teoría, tienes muchos merdés, como han tenido toda la historia de la filosofía, que todavía hoy en día están investigando qué quiere decir. Bueno, están peleándose en interpretar. Entonces, yo, como no me gustan estas peleas numantinas prefiero pasar rápido por aquí, arena movediza. Y esto no lo digo yo, lo dicen, si coges una historia de filosofía cualquiera, los historiadores de la filosofía, ellos te dicen que no se sabe bien qué quería decir Platón con la teoría de las ideas. No se sabe bien. Se sabe lo que dice en tal texto, lo que dice en tal otro, pero lo que dice en tal texto no casa con otro. Entonces... Y hacer de ello una sola teoría
Es imposible. Bueno, Plotino sacó muchísimas cosas de esa Sí. teoría del conocimiento, de Sí, Platón, sí. de la memoria Sí, y del sí. recuerdo, Sí, sí. de un origen. Claro, ¿qué origen? Sí. Esto está aquí y ahora, ni origen ni nada. Y después la teoría del eterno retorno. Bueno, aquí hay un cacao que prefiero no entrar en él. Bien hecho, sí. Porque esto es, desde el punto de vista erudito es muy interesante, pero desde el punto de vista práctico no aporta nada, ¿no? ¿En serio que no? ¿No? Desde el punto de vista práctico no aporta nada. Nada, Buscar el origen. corrijo, poco. Entonces vamos a lo que aporta más, Bueno, ¿vale? es personal, ¿no? Sí. Muy bien. Habla mucho de los deseos y de las aversiones, y yo quería un poco mostraros un texto que tampoco está en el escrito, pero que me gustaría leeros, si me lo permitís. Es un texto de Epicteto también. Recuerda que debes comportarte en la vida como en una fiesta. ¿Te llegó algún plato a la mesa? Extendiendo la mano con decencia, tómalo con modestia. ¿Que se elimina el plato? No lo retengas, no te entretengas. Déjalo pasar. ¿Aún no ha venido el plato? No alargues mucho tu deseo, sino espera hasta que el plato finalmente llegue a tu lado. Usa este mismo método con los hijos, con la esposa, con los cargos, con las dignidades, con las riquezas, y serás digno de ser admitido en la mesa de los dioses, a través de la divinización, el proceso de divinización, que es un proceso. Y si no aceptas lo que se te ofrece, sino que lo rechazas y lo desprecias, entonces no solo serás un huésped de los dioses, sino también su igual y reinarás con ellos. Fijaros, un nivel más. Si no aceptas lo que se te ofrece, es todavía mejor que si lo coges. Si renuncias Sí, si a tu renuncias, deseo. sí, es todavía mejor, dice él. Porque entonces serás igual que los dioses. Ya tendrás, por obrar así, Diógenes, el fundador de los cínicos, bueno, el emblema de los cínicos, y Heráclito y algunos otros, entre ellos el mismo Sócrates, merecieron ser llamados hombres divinos como en realidad eran. Más claro agua. El modelo es de una austeridad máxima. Aquí los estoicos se convierten en auténticos héroes ascéticos. Suena religioso. Sí. Suena religioso, pero no lo es. La jerarquía absoluta, ¿no? No lo es, al menos no de la religión teísta. Sí. Si decimos de esta religión, de tú eres eso, sí, es Es religioso. una ética aplicada, ¿no? Sí, ellos, la ética para los estoicos sale de la lógica y la lógica de la física. Ujú. Por este orden. Física, ontología, lo que dijimos otro día, naturaleza es Dios. Después, lógica, el logos es el quien te dice cómo funciona esta naturaleza divina. Y después de aquí sale la ética. Pero la ética es lo último. Sí. Estos señores, la ética, no eran buenos porque se lo decía su razón. No. Es que su razón venía de los dioses. Era ontológica, era cósmica. Y es la que les dice que no hay nada en el universo que te satisfaga a los deseos. Entonces, como nada te satisface, lo mejor que puedes hacer es decir no a todo. Esto lo dijo Juan de la Cruz, lo dijeron los budistas y lo dicen muchos. Pero no todos los estoicos decían eso. Este es Epicteto. Epicteto es más radical, es lo más radical que hay dentro de los estoicos. Porque él fue esclavo. Estaba acostumbrado a vivir sin nada. Y a este le cuesta poco decir que no a las cosas. Séneca es otra historia. Séneca, como era un ricachón, el más rico de Roma en su época, resulta que le gusta mucho el epicureísmo y habla mucho del placer. Pero aquí la psicología de cada uno también juega. Porque
una de las cosas que enseñan los estoicos, lo que quería decir aquí hoy, es que cada uno tiene que trabajar con su estructura psicológica y conocerse a sí mismo. Eso es fundamental. Conocerse a sí mismo es conocer a Dios dentro de sí mismo y aceptar a Dios tal como está dentro de sí mismo. Entonces, si yo soy Epicteto y soy un asceta, pues viva las tesis. Pero si yo soy Séneca y soy un bon vivant, pues viva el bon vivant, dentro de que no me desmadre, ¿eh? Dentro de que no me desmadre. No hay contradicciones. No hay, bueno, hay contradicciones, hay diversidad. Sí, sí. Hay diversidad. Porque como no tienen dogmas esta gente, no tienen dogmas, entonces el estoicismo es muy plural. Es muy plural. Tenemos a Séneca y después tenemos a Epicteto inmediatamente después. Y después a Marco Aurelio, otra vez un guerrero, ¿eh? Más duro. Y entonces la ética es como una conclusión de todo el proceso, es una consecuencia, Muy epidérmica. un resultado. Sí, un resultado muy epidérmico, muy secundario, Sí. muy prescindible incluso, ¿eh? Nunca es una premisa. No. Se podían construir con el estoicismo 50.000 tipos de éticas distintos. Y en esto sí que les doy la razón a algunos neoestoicos de ahora, Ajá. que utilizan el estoicismo un poco según su estructura psicológica. Porque esto ya pasó en época de los grandes estoicos. Mm. Lo que pasa es que cuesta entender cómo se puede utilizar el estoicismo para el capitalismo neoliberal, ¿eh? Cuesta entenderlo. Pero bueno. No sé si la pregunta que voy a hacer es pertinente en este momento o no, sino ¿a qué crees que se debe el auge que tiene en estos momentos el estoicismo o el neoestoicismo, que está tan de moda? Sí. Que... Te digo lo que pienso. Sí. A la reacción contra el feminismo. No, Mismo. qué bueno. Esto es lo que pienso. Wow. Me gustaría que, bueno, en algún momento pudieras. No, la idea del guerrero, el asceta, que es más macho que nadie y que combate contra todo y que es capaz de castigar el cuerpo, rechazar toda esta especie de mística del cultivo del cuerpo y del macho y del guerrero y todo eso. Que acepta lo que le eche. Y que está preparado para todo y que tiene que guerrear y que la ley del más fuerte. Y la mujer es débil. Y las mujeres no pueden ser estoicas entonces ahora en la moda. No. Yo digo que esto es una patología de los más locos que hay ahora, Claro. que son muy machos ellos y que los veis por internet, podéis ver muchos. De esto está así, sobre todo, bueno, José Manuel conoce algunos, ¿no? Que tú estás. Al auge reaccionario contra el feminismo, también va muy vinculado al hombre de finanzas. Esta era mi El visión. propio empresario es como si tú quieres ganar en capitalismo. Sí, yo también. Por la mañana hace ejercicio, vete al gimnasio, come bien. Bueno, el depredador que no tiene compasión, que no tiene empatía, pero claro, los estoicos, esto lo tengo preparado para hablarlo hoy, fijaros, Sí. los estoicos, fijaros, dice, armonía de la naturaleza, en el interior del ser humano. Todo está interrelacionado, todo en el universo está interrelacionado. Simpatía con todo, comunión con todo. ¿Esto qué tiene que ver con el machismo depredador? Nada. Nada. Que tiene que ver nada, es completamente pasión comunitaria. Ellos hablan literalmente de pasión comunitaria. En el texto 79 que tenéis aquí, hablan de pasión comunitaria. No tenemos tiempo de leerlo porque estamos... Pues sí, bueno, vamos a leerlo, va. Sí, vamos. El 79. Uno de vosotros, si quieres tú misma, lees el 79 para que veáis hasta qué punto no tienen razón estos machistas, depredadores, que son depredadores con la mujer, pero depredadores también con la economía, con todo, que son La falta de empatía, ¿no? Sí, Y esa la ley del más fuerte en el mercado y en la guerra y en la vida y en todo. Y hay que pisotear a la mujer y hay que pisotear al pobre y hay que pisotear
al que es débil, al que... Es la ley del esfuerzo a cualquier precio. Sí. Entonces, lo de cualquier precio, ellos no, porque hay un tope que es que hay una simpatía con todo. Es que esto va en contra del Por eso digo, estoicismo. entonces, pero En A contra. cualquier idea precio, socialista. o sea, es una tergiversación total. Total. ¿Qué has dicho, Lucas? Que es una idea socialista, es Sí. colectividad. Y es una idea socialista, sí, es la, digamos, unos precursores del socialismo, la utopía socialista que luego se aplica y de que hay que vivir en colectividad, que ya está muy enmarcada por Platón, porque Platón en la República es un colectivista, Platón en la República, y estos son hijos de Platón y de Sócrates en ese sentido. Es importante la colectividad, donde se juega, en el interior del ser humano se juega la razón, pero también en la comunidad, en la polis se juega la razón. La armonía es también dentro de la colectividad. No puedes imaginar una armonía que se base en mi armonía en contra de los desgraciados del mundo. Esto no tiene sentido. ¿Lees el texto este, por favor? 39, ¿eh? Sí. Una sola es la luz del sol. Aunque la obstaculicen muros, montes, incontables impedimentos, una es la sustancia común, aunque esté dividida en innumerables cuerpos de cualidades peculiares. Una es el alma, aunque esté dividida en infinidad de naturalezas y de limitaciones particulares. Una es el alma inteligente, aunque parezca estar dividida. Las restantes partes mencionadas, como los soplos y los objetos sensibles, carecen de sensibilidad y no tienen relación de parentesco mutuo. Sin embargo, también a aquellas las contiene el poder unificador y el peso que las hace converger. Y la inteligencia en particular tiende a lo que es su mismo género y se le une. Y esta pasión comunitaria no encuentra impedimentos. A mí me parece que el Precioso. texto es muy bonito y, bueno, es antídoto contra todo esto. Hay otro texto también, el 78, donde habla, si quieres leerlo también, habla de alma solidaria. Alma solidaria. 78. Pasión comunitaria lo ha sacado de aquí, ¿no? El 78. Alma solidaria. El hombre ha nacido para la ayuda mutua, la ira para el exterminio. No, la ira ha nacido, la ira para el exterminio, él quiere agruparse, ella separar, él beneficiar, ella perjudicar, él socorrer incluso a los desconocidos, ella acometer incluso a los más queridos. Él está dispuesto a desvivirse por la convivencia de otros, ella a arrojarse al peligro con tal que los arrastre consigo. Luego, ¿quién desconoce más la naturaleza que quien a su obra óptima y más perfeccionada le atribuye este vicio fiero y pernicioso? La ira, como hemos dicho, es ávida de castigo. Que este deseo sea innato y en el muy pacífico pecho del hombre no es en absoluto conforme a su naturaleza, pues la vida humana está fundada en los favores y en la armonía, y no por el terror, sino por el mutuo amor. Se obliga a la alianza y a la ayuda recíproca. Bueno, este texto lo firmarían muchos anarquistas de ahora. Gente colectivista, de cualquier corriente colectivista, Sí. y evidentemente muchos cristianos, por la manera como está planteado. Ayuda mutua, ayuda recíproca, solidaria, alma solidaria, ¿qué más queréis? Es que todo. Y fijaros, y es de la ira. Iba a decir, por el otro lado, el populismo, que se basa en la ira también. Exacto, exacto. En el rechazo, En la ira. en el odio al otro. Sí, sí, sí. En la separación, Sí, también. sí, sí, sí. Y en la supremacía. Y esto sería En la lo contrario, supremacía. ¿no? Es incluir. Sí. Por eso el neoestoicismo me parece muy poco femenino. Esto es más femenino que Claro. la ayuda mutua, la solidaridad. Bueno, todo
Algunos hombres dirían, bueno, los hombres también son de acuerdo, pero digamos que en el paradigma, el modelo es más femenino, es más propio. Desgraciadamente para los hombres, esto ha sido más identificado con la mujer, ¿no? Pero, y entonces que ahora me salgan algunos neoestoicos diciendo que sé yo, pues no tiene mucho sentido. Y hay más cosas, ¿eh? De esto está, claro, porque esto de no ira tiene que ver con estar liberado del deseo, o de las pasiones, o de las emociones tóxicas. El autoconocimiento Y el autoconocimiento. es el autoconocimiento. tenerlo, ¿no? Es Tener decir, autoconocimiento ostras, para saber esto va en contra de mi divinización, de mi liberación, de mi control, bueno, autocontrol. esto me encadena. Me encadena, exacto. Exacto. No es que yo quiera conocer, es que esto me impide. Me impide cualquier cosa. avanzar. Sí, sí, sí. ¿Qué más hay? Dice que son amigos de los sabios. Claro, es que... Sí. Sí, lo pone, que afirma que son amigos de los sabios. Una de las cosas más tristes de las humanidades es que no hemos sabido explicar claramente que hay algo común a todos los humanistas de todas las religiones y de todas las sabidurías, que es que la ira o el odio va contra el ser humano. Es tan simple como esto. Esto hay que decirlo claro y alto. Y hay que exigírselo también a los políticos y a todas las asociaciones y agrupaciones. Esto no puede ser. Bueno, en la escuela. O en la escuela, sí, sí. ¿no? Bueno, pero tú podrías hacer leyes que prohibieran los discursos de odio que ahora van, campan Esto sí. como Pedro por su casa en todas partes, ¿no? Es una agresión, Sí, es idéntica a la agresión. La ira, sí, que sea interna, Sí. ya es una agresión. sí. Y después sale, Ujú. todo empieza con la palabra. Y ellos utilizan una serie de prácticas para gestionar estas emociones internas. Y os voy a leer algunas que conforman estas tesis, estas tesis. Las tesis significa esfuerzo, la palabra tesis significa esfuerzo, quiere decir un ejercicio, una gimnasia, si queréis. Dice, el examen de conciencia nocturno, que lo utilizan ellos desde siempre. Y esto está en los textos 81 y 82. Examen de conciencia nocturno. Lo voy a decir poco a poco para que si lo queréis apuntar. En los textos 81 y 82. Examen de conciencia nocturno. Tesis. Ascesis, sí. De ascético. De ascético, sí. Después otro ejercicio distinto del examen de conciencia, la premeditación, digamos, de los males matutina. Cuando te despiertas por la mañana, visualizas todos los males que te pueden pasar. ¿Y cómo lo has dicho? ¿Premeditación qué? Se llama premeditatio, en latín, malorum, que es la premeditación de los males. ¿Esto lo aconseja? Lo aconsejan, sí, sí. Es una técnica. Ellos lo dicen abiertamente. Practica esto. Es pensar en los males que puedes tener aquel día. Puedes poner, por ejemplo, cada mañana te levantas y en la cama, dentro de la cama, o sentado en la cama, o sentado en un sofá, donde sea, dedicas 5 minutos, 10 minutos a pensar lo peor que te puede pasar ese día. Pues la vecina me va a chillar, ¿no? O mi hija se va a enfadar conmigo, o voy a pinchar la rueda en el coche. Lo visualizas todo. Y decir, ¿qué voy a hacer si pasa esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Me voy a cabrear mucho. ¿Pero son cosas que más o menos sabes que tienes el riesgo o lo que... Sí, sí. Claro, pues dejas la imaginación. Tiene que existir el riesgo, ¿no? Tú trabajas con tus miedos, con tus fantasías que tú tienes en tu mente. Solo con las tuyas, no con la de tu vecino, o la de tu mujer, o la de tu hombre, o de tu pareja. ¿No? Con los tuyos, que son distintos de tu pareja, ¿eh? No fotem, o sea, con los tuyos. Y los visualizas. Esto, ¿Y qué ganas? ¿Qué ganas? Dices, me va a salir el miedo o me va a salir la rabia
cuando el proveedor me diga que no al pedido. Pues que tú ya visualizas ¿Qué ganas? cómo vas a reaccionar ¿Y en positivo. qué haces? En positivo. Sí, sí, tú ves como lo De que lo tú te va a prevés, lo que pasar, tú prevés. una rabia. Y entonces dices, ¿qué tengo que hacer para que esto no me pase? Pues tengo que respirar hondo. Vale, Vale. pues respiro hondo. Automática. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Pues enseguida pasar página y dedicarme a otra cosa. Ujú. Pues pasa página y dedícate a otra cosa. O llamar a mi amigo que me va a controlar. Pues llamo a mi amigo para que me tranquilice. Vale. Tener tus... Tenés tus procedimientos muy banales, que esto ya mucha gente ya lo tiene, ¿eh? Pero estos lo dicen que lo hagas expresamente. Bueno, esto consciente. se lo inventó un tío que era pesimista. Sí, bueno, Súper pesimista, porque si yo me levanto por la mañana pensando que seguro que se me va a pinchar la rueda de la bici y que luego no sé qué, Seguro no, probabilidades. o que a lo mejor, o sea, es que yo es al revés, o sea, yo haría al revés. pero fíjate que ellos lo hacen para no sufrir, ¿eh? Sí, pero ya estás abriendo la imagen Ya. a todo. Los Yo siempre miedos pensaba, son por ejemplo, abstractos que- también. Sí, son abstractos. Bueno, son sin poder precisar, No ¿no? puedes precisar. Tienes miedos, por ejemplo, yo que sé, de coger una enfermedad. esto está A ver si me va a Esto coger. puedes hablarlo, Esto está pero hay precisado. cosas que no, ¿eh? No, es abstracto. Hay cosas que te No, porque no sabes qué enfermedad será ni nada. Vale, sí. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando es Yo lo veo un poco peligroso esto, ¿eh? Es pero le verdad. pones ¿Qué es lo que palabras. está diciendo él? Bueno. Sí, peligroso. Yo Otro ejercicio, no he entendido. es la meditar sobre la muerte. ¿En qué páginas estaba la de premeditatio? La ¿Cómo premeditatio malorum. 21, Es- 21, porque son los textos 81-82. no, esto Este es el examen de conciencia. no, no tengo ningún texto de No, esto. ¿eh? Vale. La Ah. premeditación, la meditación de la muerte, este es otro ejercicio. Esto lo hacen muchos, ¿eh? Sí, ¿dónde está este? Aquí lo tengo. Sí. Aquí sí que tenemos textos. La meditación de la muerte está en el 98, en el 99, en el 100. 98, 99, 100, tenéis lo de la muerte. Meditar la muerte, visualizar la propia muerte. Yo esto lo he hecho, sí, varias veces. Va muy bien. A ver, ¿Qué? Ahora te puedes someter a la inteligencia artificial a tu propia muerte. Visualizas tu propia muerte con inteligencia artificial. Y había en Japón, un ritual que tú pagas y te llevan, te meten, te hacen presenciar Sí. tu funeral. Sí. Te meten en una cajita y te dejan un buen rato. Todo muy controlado, pero tú lo pasas igual de mal y vives esta experiencia. Sí. Y se hace pagando. Salvaje, ¿no? Es una peli, ¿eh? Sí, ¿cómo se llama la película aquella que le entierran? Hombre, Bueno, Así un hay poco los masones también lo hacen esto. Sí. Sí. No son- bueno, es un rito de iniciación de muchas culturas. Y muchos monjes cristianos medievales, muchos practicaban esto. Dentro de la Ataúd, Dormían. dormían o coger vivían con una la calavera. Sí, aquí todo el día. Muy barrocos. Memento mori, Intento morir todo el y trabajo. que vas a morir, recuerda que vas a morir. Bueno, en fin. Meditación sobre la muerte. Otra práctica que tenían es el retiro. Los retiros que ahora están de moda y que los cristianos generalizaron, los inventaron estos. Un retiro Para estar solo en la naturaleza. Solo, no en conjunto. No, también en colectividad. Puede ser individual o en colectivo. Esto también. Tienes en el texto 32, habla del retiro. Ujú. Esto lo podéis mirar y con sus propias palabras. Vale, No tenemos tiempo. 32, ¿eh? 32. Realmente, o sea, está adoptado por el cristianismo. Total. De la alce. Bueno, es que los cristianos copiaron esto, los fusilaron. Los fusilaron, ¿eh? No, pero no es copiar. Si tú mismo dices que hay cosas que son así, es lógico que forman parte, sobre todo en los primeros siglos, porque luego se murió el cristianismo. Pero que es lógico. Es lógico. Además, es que los primeros siglos están ahí ellos, están todos juntos con los de Mitra y otra gente. Entonces, me parece normal, ¿no? Puntos de misterio. Otra técnica, porque hay muchas, solo para
estar solos con un maestro interior, la guía interior, que significa un poco el examen de conciencia que hemos dicho, o con un maestro exterior. Que la confesión con un maestro exterior. Esto también es un procedimiento suyo. Imagínate. Juntarse con un maestro tuyo y hablar con él, explicarle cómo te sientes, confesarte. Y no es más como una terapia psicológica. Sí, bueno, ahora le diríamos engloba todo. sí, ahora le diríamos terapia. Sí, bueno, la confesión O un asesoramiento fue la terapia. filosófico. Yo me acuerdo, cuando era joven, todos los jóvenes nos confesábamos. Sí. Y era una terapia psicológica. Si el confesor era bueno, era una terapia. era bueno. Depende del confesor. Sí, Yo sí. nunca tuve A mí nunca me ha parecido la terapia psicológica. Siempre flipaba. Nunca tuve novio. Yo, que era muy escrupuloso, fui a parar a un jesuita que me dijo que Y no hace esto- falta que fueras tan sí. Y eso me liberó. Sí. Me hizo de terapeuta. Otra vez, otra cosa más. El viajar y viajar como un instrumento, lo que diría Desapego. peregrinaje. De desapego. Sí, de desapego, de desaferrarse de todo lo tuyo, de la familia, de los amigos, del trabajo. Otra técnica suya, es que no lo inventaron todo esto. El silencio y la moderación en el hablar poco. Esto los monasterios cristianos, todavía hoy en Poblet, si vais a Poblet, estáis ahí adentro, y sobre todo los hombres, que podemos entrar dentro del todo, Sí. en el comedor se come en silencio. Pero es que en el claustro no puedes hablar. En el claustro tampoco puedes hablar. Y en toda la comunidad no puedes hablar. Y para hablar tienes que ir a una habitación exprofeso para poder hablar en voz baja. Solo en voz baja. Bueno. Esto del silencio está en el texto 92 también. ¿En qué uso del silencio? En el Silencio sentido- y moderación del habla. No hablar, básicamente no hablar. Es un poco un mecanismo de reducción de fantasías, de imágenes, de opiniones. Una manera de reducir los errores, la ignorancia. Creo que no, si cuando Yo creo hablas, imaginas, ¿no? una manera Bueno, claro, no, pero es que no solo es hablar, es también las imágenes, quitar las imágenes. Yo creo que es una manera de dejar de crear ruido interno, ¿no? De darte explicaciones sobre la realidad, ya que no puedes hablar, ya no se te dispara, ¿no? Y es una manera de tener atención también a la Atención a aquí y la ahora. realidad. Sí. Bueno, que tiene muchas grandezas. Otro tema importante. Lo del viajar, ¿tenías algún texto que habla de esto, del peregrinaje? Del peregrinaje. ¿Tenías apuntado? Sí, el 37. 37. ¿Y de la confesión tenías alguno? De la confesión, sí. Confesión, soledad, bla, 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 bla. Ya me voy atrás. El maestro. Sí. El 33 y el 34. Qué bien, oye. La selección. Y bueno, claro, y esto de la soledad también tiene sentido porque en el 36 dice estar solo para estar solo con Dios, con la naturaleza. Hemos dicho Solo Dios basta. soledad no le coge. Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. De verdad. Soledad, o sea, soledad también para estar solo con Dios, solo con la naturaleza. Perdona, al 32 dijiste, la soledad, has dicho el 32, has dicho algo más. Soledad es el 33, 34, 35 y 36. Todo esto. Y con La matices. soledad. Vale. Hay matices en cada uno, pero bueno, los matices los saltamos. Después, la moderación, ser una persona moderada, prudente, equilibrada, no estridente ni esto también es un método. En los textos 55. En los textos 55 y 57 hablan de la moderación. 55 y 57. La no acepción de personas, no distinguir entre personas. Por ejemplo, a ti que me caes bien, te trato muy bien, y a ella que me cae mal, la trato mal.
no hacer acepción de personas, que esto también sale en el Evangelio, pero esto ya los estoicos lo decían. Pero como ejercicio, eso es como Un ejercicio lo práctico. normal, ¿no? Bueno, para ti es normal, pero mucha gente hace mucha distinción. 65, el texto 65. Mucha gente, hay una mesa, hay un médico Ay, 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 y hay un campesino. Todo el mundo ama al médico. La estructura jerárquica. Al médico lo tratan de coña, al campesino no lo mira nadie. Claro, claro, claro. Esto, si os fijáis Jerarquía. vosotros en el día a día, así de gente. Más que nunca. Sí, sí, sí. Un abogado o un juez, todo el mundo con el juez haciendo la pelota. Y al pobre El que no tiene poder, nadie le caso. A lampista, las pringados como yo, ni caso. al pobre lampista no le dirigen la No, los lampistas sí, ahora. Bueno. Ahora sí, porque son muy. Ahora sí. Ahora hasta nos arrodillas. Los médicos pobres. Se convierten en jet set. No distinguir de personas. La gestión del mal. El tema de aprender a gestionar el mal. Muy interesante esto para los Això estudiantes. segur que és interessantíssim. Algo nuevo, no lo podemos leer. Sí, el texto es. Gestión del mal. Con sí. él, ¿no? Gestión del mal, los textos son 66, 67, 70, 75. Básicamente, el mal se identifica con la esclavitud para los estoicos. El vicio es esclavitud interna y colectiva, Ah, qué interesante. comunitaria. Claro. O sea, esclavizamos a nuestro hegemonicón, lo sometemos, pero al mismo tiempo estamos jodiendo a la sociedad. Estamos fastidiando al colectivo. Claro, claro. O sea, el mal, pero el mal no es la ignorancia. Sí, pero claro, Ignorancia, nos hace esclavos y al ser esclavos el mal es la falta de libertad. o sea, usar, por ejemplo, la ira Sí. sería un mal Sí, porque no se esclaviza. exacto, ¿eh? exacto. Todas las pasiones, emociones, cuando nos esclavizan, porque somos ignorantes y no sabemos utilizarlas para conocer y para cultivar más la razón, para saber más, para ser más sabios, y las estamos utilizando para hacer daño, para tener riquezas, para tener poder, entonces las estamos Que mal. esto suena muy moral lo que estás diciendo. Y sin embargo, ellos dicen que nos esclavizan porque no siguen la lógica de la naturaleza. Y Sí. porque no somos libres. Nos hace esclavos porque no somos libres. Es que está claro, está Exacto. en el otro extremo. Es Sí. cierto, primero nos esclavizan, pero es que después esto repercute en estar con los ricos, favorecer la riqueza. Me explico, tiene unas consecuencias que no por ser consecuencias y por lo tanto secundarias, dejan de ser importantes. Cuidado, ¿eh? Para ellos la jerarquía es muy claro. Físicos, fisis primero, segundo logos, lógica, y tercero ética. Pero las tres están unidas, ¿eh? Ellos no le llaman partes a esto, le llaman topoi. Topoi significa lugares de la misma unidad. De la misma unidad, la naturaleza, los topoi son ellos no les gusta decir partes a los estoicos, porque la naturaleza no es una parte, la lógica otra y la ética otra. No, son tres cosas. Podríamos decir enfoques. Son enfoques, sí. Topois. Topois son enfoques, es enfoque, perspectivas. Perspectivas, exacto. Sí, Lugares, porque es físico, topo. Joder, sí. No sé por Pero al mismo tiempo, lugar es el que te sitúa un que poco te hace una perspectiva. Eso. para dar una perspectiva. Sí. Pero Para ver lo Vale, mío. Pero están todas unidas, no se pueden separar. para los estoicos, el uso de la razón, por ejemplo, si el mal, que ella dice que es la ira, por decir la ira, ellos, o sea, la razón te ayuda a ver qué hay detrás de la ira, cómo se manifiesta y por qué, ¿no? ¿Y Porque cómo si no, sí que es una catequesis. No. Te ayuda cómo funciona el miedo, el deseo, Es conocer. las aversiones, todas las emociones, cómo funcionan y hasta qué punto. Entonces, que tienen un catálogo de emociones o Sí. infinito, vaya. Bueno, hay unas principales, por ejemplo, el deseo, el miedo, hablan mucho de deseo y miedo y ira. Mira, Estos también hablan mucho, pero después todas las demás están conectadas, ¿eh? Un poco en esto también. Bueno, el que lo desarrolla es Spinoza. Spinoza esto lo desarrolla más, porque él habla de alegría y tristeza y después el deseo, ¿no? Y
pero Spinoza lo simplifica más. Como él tiene el esquema geométrico muy claro, dice, bueno, todo se resume en alegría y tristeza, deseo y alegría y tristeza. Ya está. Pero vaya, en el fondo aquí sí que son el estoicismo nuevo, el más tardío, el romano, se entretiene mucho en la moral y en la psicología. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo Bueno, porque si funciona? no lo desmenuzas, no tiene. No te ayuda, no te sirve, no te sirve. Eso solo dice, no tienes que tener ira, por decir. No es un dogma esto, ¿no? Claro, entonces se convierte en Una creencia, sí, no. Y después aquí, en el tema sigue más, porque dice la gestión del mal, pero también aquí el indulto al género humano, no alterarse con el género humano, no. Ellos llaman indulto al género humano. Eso en el texto 88 es muy bonito. Si queréis también vencer la ira, el 88, 89 y 90. Los son largos y no. ¿Puedes repetir esto último que acabas de decir? El indulto al género humano. Ellos hablan, en este caso Séneca, habla de que hay que indultar al género humano. Si queréis, en lenguaje cristiano sería perdonar. Perdonar la vida. Perdonar la vida suena. Porque nos equivocamos. Sí. Cuando por favor, continúa. Cuando una persona se ha equivocado o ha hecho un fallo, un error, pues perdonarle, reincorporarle a la sociedad, no echarle de la sociedad, sino reintegrarlo. Y esto se llama, él dice literalmente, indultar al género humano. Hay que indultar, porque los estoicos sí que son un poco... A ver, voy a tener cuidado con lo que digo aquí. Un poco supremacistas morales, en el sentido de que se sienten ellos superiores moralmente a la mayor parte de la población porque ellos son más inteligentes y más sabios y más razonables que la mayor parte. Esto no hace falta ser muy sabio para verlo, porque... Si te dan consejos. Claro, y entonces, pero no hasta el punto de excluir, no hasta el punto de ser excluyentes, porque hay supremacistas que excluyen, ¿no? Eso lo hemos conocido, ¿no? El siglo XX es un ejemplo, en todos los sentidos, ¿eh? Pero ellos no excluyen, ellos quieren reintegrar con la idea de indultar al género humano. Es una frase muy conocida de los estoicos y muy repetida por muchos filósofos. Hay que indultar al género humano. Y el texto aquí... Debían tener ideas muy específicas para, por ejemplo, las personas que están en el margen la delincuencia, los que han robado, no sé, ¿no? Y no solo en plan condescendiente y paternalista, no, es que si tú no perdonas, eres tú la mierda humana. Vale. O sea, por egoísmo también, ¿eh? No por vamos a echar una mano a estos pobres desgraciados. No, es que está en juego mi libertad. Tu apacella, que dicen ellos. No apatía en el sentido negativo, apacella en el sentido de no sufrir. De no sufrir. Solo puedes tener apacella si tú no te enfadas con el que te toca las narices. Que eso no significa que tú no te enfades. Tú te enfadas, de entrada te enfadas, pero después tú trabajas interiormente y llegas a controlar ese enfado. Es una virtud. Es una virtud. De hecho, el bien para ellos es virtud. Y virtud significa esfuerzo. Otra manera de traducirlo, energía. Sí. Energía vital. Energía vital. Esto Riverson lo explicó muy claro. La energía vital es la virtud. Y para ellos este es el único bien. Cultivar lo positivo que tienes en ti de la naturaleza. ¿Estaría cerca de la conciencia? Estaría cerca, pregunto, si estaría cerca de la conciencia. La energía es consciente para él, porque no, para él el logos no es material. El alma es material. No hay un alma que sea espiritual. No, el alma es material y por lo tanto es física. Y por lo tanto la conciencia también es física. También es física.
Y sí, no hay, aquí no hay dualidad, ¿eh? Y en esto sí, la antropología suya, ya lo apunté el otro día, no es cuerpo-alma, hay un alma, él habla de alma, pero el alma dice es física. Es física. Esto es muy fuerte. Para los que estamos acostumbrados a educación cristiana, Antiguo de espíritu. físico. es un espíritu, una cosa inmaterial. No, es física, es física. No, pero los alquimistas y los cabalistas sí que creen que el alma es física. Sí. Bueno, y yo creo que la física contemporánea, la cuántica, La cuántica, sí. habla de que no hay materia, que todo es, bueno, que todo es luz y energía, Sí. o vibraciones, Vibraciones, partículas, neutrinos, ¿vale? Con la otra nomenclatura, con lo cual, bueno, pues todo es físico, ¿vale? Sí. Todo es vibración, todo es energía vital. Sí. Además, por ejemplo, Zenón, bueno, es igual, No, seguimos. ¿qué ibas a decir? Zenón era un seguidor de Demócrito, y Demócrito es un materialista. Es seguidor de Demócrito. Demócrito es un materialista puro, un ateo materialista de lo más atomista, de esos recalcitrantes, que influenció a los estoicos, pero también a los epicúreos. Entonces, esta gente no concibe el espíritu o el alma como algo separado de la materia y del cuerpo. No tiene esta concepción. Y esto ahora es mucho más fácil de entender, ahora con toda esta. Y insisto, para ellos el perdonar al enemigo no es algo de que tú seas mejor y perdones al desgraciado, sino que es, cuidado que me estoy jugando yo mi camino interior, mi gobierno interior, con esto de odiar al enemigo, o de excluir al enemigo. No puedo hacerlo, porque entonces pierdo mi apacea, mi. Y en estos textos que os he dicho, esto sale. No tenemos mucho tiempo para hacerlo esto. ¿Y qué más quería leer? Ya está, me parece que ya está. Hay mucho más. Y terminar quizás con esto, que a mí me parece lo más. No, bueno, si hay algo así. Que para mí esto es muy bonito y me gusta, a mí personalmente. Dice: todo lo que sucede es una oportunidad. Que es otra manera de distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. Pero convertir todo lo que sucede en una oportunidad. Esto en los textos 19, 21 y 46 lo tenéis. 19, 21 y 46. Todo lo que nos pasa en la vida es una oportunidad. Esto lo acostumbran ahora a decir todos los terapeutas a todas partes. Cuando uno tiene un cáncer, cuando uno tiene una desgracia, cuando hay una separación, un divorcio. Es que todo es una oportunidad. Pero es que es verdad esto. Esto es Bueno, verdad. pero ya lo decían los estoicos. Es verdad. Es verdad. Ya lo decían los estoicos. Que lo que viene conviene, ¿no? Si lo que viene conviene. Lo que pasa es que en el momento en que nos pasa, ninguno de nosotros estamos por la labor de aceptarlo. Pero si tomamos perspectiva y podemos ver lo que pasó, mira esto, gracias a que pasó esto, a mí me pasó después esto otro que es muy bueno. ¿No? Pero Bueno, sería la base de poder aceptar y abrazar cualquier cosa que llega. sí. Esa sería Sí. Lo que decíamos la oportunidad que veré desde arriba. desde arriba, exacto. Solo. Desde arriba, exacto. Y por eso puedo abrazar. O lo que decíamos de los Sí. topoi, la perspectiva, ¿no? La perspectiva desde la lógica, la perspectiva desde la física, la perspectiva desde la ética, cómo puedo yo entender las cosas de manera mucho más Oportunidad desde perspectiva. diferentes perspectivas. Los estoicos son los padres de la diversidad. De la diversidad filosófica, histórica. Claro, por eso me gusta. O sea, ahora que hay culturas, los que favorecen la cultura de la diversidad, del diálogo, del pluralismo, se pueden inspirar muy bien en los estoicos. En cambio, costaría más inspirarse en Platón, por ejemplo, por decir alguno, ¿eh? O costaría mucho más inspirarse en los epicúreos, porque son más dogmáticos.
Pero estos no, estos como todo es flexible, todo es dinámico, como todo el universo es un soplo cósmico de la naturaleza que está simbolizada por un fuego que va transformando todo lo que pasa y se va sucediendo aceleradamente o no, pero sucediendo. No hay nada estable. Y esa parte mítica la han sacado de algún filósofo anterior. ¿Te Esa parece parte mística la sacan de la concepción de la naturaleza como un fluido? como fluir, bueno, de Heráclito, claro. De Heráclito. Son heraclitianos, todos estos son heraclitianos, todos. Pero lo fantástico de ellos es que ¿Este soplo es el neuma? Pregunto, ¿eh? la palabra no me acuerdo ahora. Puede ser que sea neuma, puede ser. Puede ser, no me acuerdo. Puede ser, sí, creo que sí que es el neuma. Pero no me acuerdo. Bueno, en sánscrito.